¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nueva cuenta en primera persona a través de Jalisco TV. Gracias por estar con nosotros donde quiera que nos vean. Y vamos este día a abordar un tema relevante, un tema que desafortunadamente genera un rechazo social y la falta de conocimiento del mismo es una de las causas más importantes. Estamos hablando de la esquizofrenia o la mente dividida. Y de nueva cuenta nos da mucho gusto tener aquí en primera persona al doctor Sergio Javier Villaseñor Vallardo. Él es director del Instituto Jalisciense de Salud Mental. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias por la invitación. Muy bien. A ver, doctor, cuando de nueva cuenta nos ponemos en contacto y me dice, es importante hablar de la esquizofrenia, ¿por qué razón? Hay que tomar conciencia de esta enfermedad, una enfermedad crónica que es la llamada locura por excelencia, las esquizofrenias. 1% de la población en el mundo puede presentar esta enfermedad. 1 de cada 100 personas tendrá el padecimiento denominado esquizofrenia, cuyo origen se remonta pues a un psiquiatra famoso llamado Bleuler, que inventó este término de las esquizofrenias, pensando en eso, en una escisión, ¿verdad? Él decía en alemán la Spaltung, la escisión de la personalidad, que el paciente va perdiendo su genuino yo y se va convirtiendo paulatinamente en otra persona, ¿no? Se va alejando de la realidad, se va como resbalando por una pared con las uñas, tratando de detener ese deterioro, pero que puede ser ineludible. Los pacientes con esquizofrenia entonces son gente que aparentemente no manifiesta las emociones, pero que son mucho más sensibles que el resto de la población. Además, también tienen el doble de riesgo de tener padecimientos médicos. A veces, cuando le ven el diagnóstico de esquizofrenia en hospitales o en lugares públicos, tratan de evitar atenderlos como si les fuera a contaminar, como si se fuera a pegar la enfermedad, ¿no? Que no es, evidentemente no es transmisible. Pero sí es importante entonces tener esta sensibilidad para poder comprender, acompañar y llevar a este paciente a que sea tratado, a que sea diagnosticado, a que pueda tener una vida sin tanta angustia, sin tanto sufrimiento. Estos pacientes, como sabemos, van entonces desprendiéndose de la realidad compartida y pueden ir creando un mundo, el mundo del esquizofrénico, que es un mundo pues diferente, completamente diferente a lo que todos compartimos, y puede tener alteraciones pues tanto en los afectos, en las emociones, como en cuanto a la creación de unas ideas llamadas ideas delirantes. Las ideas delirantes son ideas fuera del contexto social, fuera del contexto cultural, que son difíciles de quitar, que resisten toda argumentación lógica, pero que están impregnando las emociones y la vida del paciente. El paciente esquizofrénico puede tener ideas delirantes de muchos tipos. Las más frecuentes son las ideas de daño y de persecución. El paciente puede sentirse vigilado, puede sentir que todo se refiere a él, ideas de alusión personal, aunque la gente no esté burlándose de él, él puede sentir que se están burlando de él, puede sentirse perseguido, vigilado, que le están envenenando, y a veces pues los familiares están dándoles medicamentos a escondidas y sí pueden sentirse ellos en realidad que les están atacando, ¿no? Pero bueno, la idea delirante es que no es real, pero el paciente lo está sufriendo. Para entenderlo de una manera más sencilla, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro de un paciente con esquizofrenia o mente dividida, verdad? Es el otro término. Sí, los pacientes con esquizofrenia tienen alteraciones fisiológicas en el cerebro. Hay unas sustancias que se llaman neurotransmisores. En el caso de la locura hay un exceso de una de estas que se llama dopamina. La dopamina está pues inundando el cerebro del paciente y lo está engañando, lo hace percibir el mundo de manera diferente, matizado pues por esas ideas delirantes que le va creando poco a poco, ¿no? Va dejando de ser una persona y entra un yo llamado parásito, ¿no? Y ese parásito es el que controla al paciente, que puede ser mediante las
alucinaciones que también pueden presentar. Alucinaciones auditivas son las más frecuentes, también hay visuales, hay senestésicas, algunos pueden sentir pues arañas debajo de la piel, por ejemplo, ¿no? Cosas extrañas. Pueden sentir que están difuminándose en el ambiente, ¿no? Al estar transformándose esa persona en otra. Deja de ser quien era paulatinamente y se va incorporando a ese otro mundo que está creando, que está forjando. Eso tiene que ver con la creencia, que no sé si sea un mito, de que las personas con mente dividida tienen varias personalidades. En realidad va perdiendo su personalidad original y va a asumir otra nueva. Ese es el que llamamos el yo parásito, como decía el maestro José Luis Patiño Rojas en su trabajo sobre el mundo del esquizofrénico, que sufre una soledad, pero una soledad psicótica, una soledad terrible. El paciente esquizofrénico no puede entonces ser comprendido, ni él mismo se comprende a veces, no puede transmitir fácilmente sus emociones. Parece que está como una máscara de cartón, pero en realidad sufre mucho más que el resto de la población. El paciente esquizofrénico es mucho más sensible que el resto, aunque no siempre pueda transmitirlo. Hay subtipos de esquizofrenias. La más común es la paranoide. Ese es precisamente el paciente que siente que lo están persiguiendo, atacando, que lo quieren dañar. Y está en una hipervigilancia constante, ¿no? Cuidándose de todo el entorno, desconfiando absolutamente del resto de la población. Entonces es delicado ahí. Y cuando tienen las alucinaciones auditivas, es importante tomar en cuenta que a veces son varias voces las que escuchan y a veces lo atosigan y a veces estas voces le dan órdenes. Entonces eso es muy delicado, porque si le ordenan hacer algo contra sí mismo o contra los demás, contra su familia, a veces se ve pues impedido de negarse y actúa de una manera negativa. En esos casos es bien importante entonces la hospitalización. Cuando hay comandas verbales, voces que le dan órdenes, que le ordenan hacer cosas contra su salud o contra los demás. Pero por ello es importante entonces el tratamiento. Hacer un buen diagnóstico y ofrecer un tratamiento moderno, de vanguardia. En los años 50 del siglo pasado se descubrió por primera vez el primer tratamiento antipsicótico, que era la cloropromacina, en el Hospital Santán, en París, que es como aquí en México el Hospital Fray Bernardino, que es donde están la mayor parte de los pacientes psiquiátricos en la Ciudad de México. Allá Santana es por excelencia el lugar donde se trataba la locura y donde se hicieron muchos descubrimientos, como ese de la cloropromacina, que era el primer medicamento llamado neuroléptico, le dijeron. Antipsicótico se usa también. ¿Por qué? Porque, a ver, explíquenos para entenderlo más. Porque era el primer medicamento que bajaba la psicosis de los pacientes, les quitaba esos episodios agudos de locura, los tranquilizaba, y poco a poco se han ido descubriendo más y más medicamentos que ayudan a normalizar el funcionamiento del cerebro. El sistema nervioso de los pacientes se va regulando con nuevos tratamientos. Es importante que el paciente acepte la enfermedad, que es una de nuestras grandes dificultades. El paciente a veces no tiene introspección, no tiene esa capacidad de aceptarse enfermo. Curiosamente, cuando tienen infecciones o alguna enfermedad médica que tienen mayor susceptibilidad que el resto de la población, sí lo reconocen. Pero cuando tienen que señalar que están psicóticos, no lo quieren aceptar. Y en ese caso se nos complica mucho, porque si no está enfermo no va a querer tomar el tratamiento. A ver, doctor, hace un rato platicábamos sobre la influencia no muy positiva que han tenido los mismos medios de comunicación, las películas, en torno a esta mente dividida. Sí, ha sido muy importante esa influencia, muchas veces negativa, de los medios de comunicación, del cine, en donde ponen muchas veces al psiquiatra como alguien que es un verdugo, como alguien que está maltratando a los pacientes, que les está haciendo, por ejemplo, terapia electroconvulsiva, ¿no? Que es un tratamiento muy bueno, bien ordenado, bien diseñado. Los pacientes que tienen riesgo suicida elevado o que están agresivos, se les puede ofrecer la terapia electroconvulsiva.
Allá en Francia le llaman sismoterapia, ¿no? O sea, ¿qué es? Descarga cerebral programada. Se descubrió por azares del destino que al tener estas descargas, el paciente se normaliza en su funcionamiento. Bajan las ideas delirantes, bajan las alucinaciones y puede ser muy positivo. No es un castigo. En realidad, ninguno de los tratamientos son castigo, ¿no? Yo les digo muchas veces a mis pacientes, es una bendición. El tratamiento es una bendición. Salir de la angustia, de la depresión, de la locura, de la psicosis, pues es una bendición. Y afortunadamente hay cada vez mejores medicamentos, mejores tratamientos, con menos efectos secundarios. Que eso también fue otro de los objetos del cine, ¿no? Que ponía a los pacientes como zombies. Maltratados por los psiquiatras, les dan medicamentos que los hacen ser zombies. Sí, al principio, con los medicamentos más antiguos, como aloperidol, por ejemplo, los pacientes pueden tener efectos secundarios. Se daban dosis muy altas y se ponían entonces como acartonados, ¿no? Pasos cortos y rígidos, con mucha salivación, se les torcía el cuello, tenían los ojos también con crisis oculógeras que no podían controlar la visión, o estaban como parkinsónicos, ¿no? Muy tiesos. Eso ya se ha superado, pues. Sí era un efecto secundario no deseado de los primeros tratamientos. Eso también se puede controlar incluso con otros medicamentos, pero ahora los nuevos medicamentos ya no provocan tanto efecto secundario, ¿no? Se ha modernizado mucho. Vamos a esta breve pausa, doctor. Esto es En Primera Persona, aquí en Jalisco TV. Estamos hablando de la esquizofrenia o esta mente dividida y tenemos más al volver. Estamos de regreso, estamos platicando sobre esquizofrenia o esta mente dividida, que es el término que también se le conoce, y está con nosotros el doctor Sergio Javier Villaseñor. Él es director del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Es importante también, doctor, mencionar sobre a qué edades inician o pueden iniciar estas primeras señales de alerta. Originalmente, un psiquiatra francés llamado Morel le denominó esta enfermedad demencia precoz, en el sentido antiguo de la demencia, que es como locura, no como actualmente se entiende la demencia, que es una pérdida de la memoria y de la atención. Demencia precoz porque se presentaba en etapas tempranas de la vida del individuo, en la adolescencia. En estos cambios hormonales de la adolescencia es cuando más frecuentemente van a detonarse los casos de las esquizofrenias. Y es importante entonces el tratamiento oportuno, el tratamiento adecuado y a tiempo. ¿Por qué? Porque si no le damos tratamiento oportuno, el paciente va a irse deteriorando, va a ir perdiendo capacidades cognitivas, va a ir alterando su lenguaje, su capacidad de expresarse, y esto se puede evitar con un abordaje temprano, oportuno, dándoles una oportunidad de tener una vida más acercada a la realidad. Sobre el que no se diagnostique de manera oportuna y bien puede generar también varias consecuencias. Me platicaba, que se trata de una enfermedad que deteriora, es crónica. Es una enfermedad crónica, progresiva, que causa deterioro pues, en el sistema nervioso central. El cerebro se puede estar alterando en su morfología, en su forma, en su tamaño y en su funcionamiento. Entonces el paciente por eso percibe otra realidad diferente, distinta. La definición de eso de psicosis de locura es el no tener la realidad compartida. Es otra dimensión, otra realidad que está viviendo el paciente. Si no se atiende oportunamente, también aumenta mucho el riesgo de suicidio, que es uno de los grandes lastres que puede acumularse en esta enfermedad. Sobre todo si está sufriendo, si está muy angustiado por las ideas delirantes, por las alucinaciones. Decíamos, si son comandas verbales, si son órdenes de hacerse daño, pues hay que hospitalizar. El riesgo es mucho más grande cuando están sufriendo estas órdenes directas, ¿no? Sobre la adolescencia,
niños o niñas, estos primeros síntomas de los que hablábamos o señales hace un momento, en estas etapas, ¿cuándo se pueden manifestar? Puede ser incluso en la infancia. Hay niños que sufren desde etapas tempranas de su vida la esquizofrenia. Por lo general es en la adolescencia, insistimos, ¿no? 18, 22 años, 24. Y lo primero que se va a presentar pues son estos cambios de conducta. Es muy sensible esta persona, se puede estar aislando, puede estar pasándose horas viendo en el espejo. Se llama signo del espejo. El paciente ve otra persona en el espejo. Eso es lo que les decía, que viene llegando el yo parásito que va a tomar el control de la personalidad y ya no es la misma persona. Entonces, esos datos son interesantes de notar para poder ofrecer el acercamiento al psiquiatra, al médico psiquiatra, que pueda hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y sobre todo, pues, evitar que se meta en esa burbuja delirante, ¿no? Que puede ser que sienta que es el Mesías, que sienta que es el Salvador del mundo, o que sienta que se va a acabar el mundo, que si expresa sus sentimientos se va a morir un familiar, o que sienta que lo están atacando, envenenando, que son pues las ideas más comunes, las de daño y persecución, ideas delirantes de daño y de persecución, pero pueden ser de muchos tipos, ¿no? Igual las alucinaciones son muy variadas. ¿El tema genético también influye? Claro, es una enfermedad multifactorial y sí está comprobado en estudios de gemelos de que hay una mayor tendencia de transmitir la enfermedad, de heredar la enfermedad. No siempre se va a detonar, no siempre se va a presentar, pero sí el porcentaje de familiares con esquizofrenia va a ser reflejado en los vástagos, en los hijos, en los nietos. Hay que tener atención. Siempre buscar pues en la historia clínica los antecedentes heredofamiliares que van a estar ahí presentes. Sobre el tratamiento y sobre todo la gente que acompañamos a este tipo de casos, ¿cuáles son los errores más frecuentes que comete la familia, los amigos? El estigma, el hacer ver, señalarlo como un loco, ¿no? Cuando es un enfermo mental. El estigma es algo contra lo que tenemos que estar luchando constantemente en psiquiatría. Los errores de la familia a veces es que no comprenden lo que está sufriendo el paciente. El paciente dice que está viendo al diablo, que está viendo a la Virgen, que está siendo atacado. Y los familiares dicen, no, no es cierto, estás equivocado. Cuando sabemos que esas alucinaciones o esas ideas delirantes pues están fuera del contexto de la realidad, pero el paciente sí lo siente, sí lo ve, sí lo sufre, sí lo escucha, aunque los demás no lo compartamos. Entonces, sobre todo cuando está paranoide el paciente, es importante hacerle ver que no estamos de acuerdo, pero que comprendemos y aceptamos lo que está diciendo, que está sufriendo, lo que siente, lo que transmite. Es importante el acompañamiento, pues. El tratamiento. Primero, si alguien que nos está viendo o escuchando detecta, le hace clic este tipo de información, ¿con quién tendría que ir? ¿Con qué profesional de la salud tendría que ir para evitar que pase más tiempo? Es importante que acudan con un médico psiquiatra para que le haga un diagnóstico oportuno y un tratamiento de vanguardia, un tratamiento moderno. Si tienen dudas, pueden llamar al Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones al número 075, donde hay una plataforma modernizada que les va a contestar rápidamente y les van a orientar, ya sea para canalizarlos a un centro de atención de primer nivel, donde hay psicología, o de segundo nivel, donde ya hay médico psiquiatra, o incluso si es una urgencia, canalizarlos a los hospitales psiquiátricos que tenemos con el Estado, ¿no? El de estancia breve, ahí en Soquipan, Avenida Soquipan número 1000, o en el Zapote, cerca del aeropuerto, que es otro hospital psiquiátrico a la disposición del público. Número 075. También está el 33, 38, 33, 38, 38, que también pueden comunicarse directamente y un profesional de salud mental les va a responder, aclarar sus dudas y canalizar a donde sea necesario, donde sea preciso que reciba esa atención. ¿Se puede tener una vida funcional con esquizofrenia o mente dividida? Sí se puede tener si están bien tratados. No hay todavía una cura, no hemos logrado encontrar la cura para la enfermedad, pero sí hay nuevos tratamientos que quitan las alucinaciones y disminuyen las ideas delirantes, a veces con mucho éxito, a veces con un porcentaje alto de resultado positivo, 90, 95%,
pero siempre tratando de evitar que el paciente esté angustiado, que el tratamiento le disminuya esas ideas delirantes, aunque las tenga, puede estar viviendo con ellas, conviviendo, aceptándolas, pero no sufriendo esa angustia psicótica, esa angustia existencial, esa soledad terrible del paciente con esquizofrenia. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, y me parece que la intervención de la familia, el acompañamiento es muy importante, ¿verdad? Sí, muchas veces el paciente es hospitalizado, recibe tratamiento y regresa a casa donde lo están señalando de nuevo como el loco, ¿no? Entonces eso es muy negativo. El chivo expiatorio de la familia. Es importante que la familia sea educada, psicoeducada, para que atienda al paciente y lo comprenda y le ayude a seguir el tratamiento. A veces la familia también suspende los medicamentos pensando que ya está bien, pero no es gripa, no es una infección, es una enfermedad crónica que se puede conducir a mucho deterioro si no es atendido adecuadamente el paciente. Y no solo la familia, ¿no? El entorno, la sociedad, los lugares de trabajo, en fin, también eso es importante si es que tenemos un compañero o compañera con mente dividida. Por eso es importante tomar conciencia de esta enfermedad, y ser sensibles y atender oportunamente a los pacientes que sufren estos cuadros psicóticos crónicos. Sobre el que se atente a la vida de estas personas, el suicidio tal cual, ¿no? Como es. ¿Qué porcentaje se da de estos casos que terminan desafortunadamente en esto? Sí, puede ser entre un 5 y 10% de los que no son bien atendidos. Es muy delicado. Por eso, qué bueno que estamos haciendo esta labor con la población en general para que comprendan esta enfermedad, tomen conciencia de esta enfermedad y ayuden a sus seres queridos que están sufriendo este padecimiento. Reiteramos, y es muy importante, las vías o las alternativas para un diagnóstico, para la ayuda, y que están al alcance de la población. ¿No lo recuerda, doctor? El número 075, directo, o el 33 38 33 38 38. Ahí les van a canalizar, les van a orientar para que reciban atención en el lugar más próximo a su domicilio. Y hablando del tratamiento del CISER, claros en que no se tendría que suspender. Esto es de por vida. ¿Un diabético puede suspender su tratamiento? ¿Un hipertenso puede suspender su tratamiento? No. Son enfermedades crónicas todas ellas. Hay tratamientos orales, inyectables, y algunos son de depósito. Modernos tratamientos que se aplican cada mes, por ejemplo, cada 3 meses. Y esto evita que la familia esté ahí aglomerada con el paciente, cuidándolo todo el tiempo. Permite que la familia trabaje y el paciente está estable. Hay muchas opciones terapéuticas. Cuando dice que hay esperanza, es esto, es el también tener la voluntad de acercarse a explorar esas posibilidades de ayuda, ¿no? No podemos quitarle la esperanza a los pacientes. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay progreso. Hay que brindarles esa esperanza. Es lo mejor que podemos hacer. Siempre hay esperanza. Y recordar a toda la gente que nos escucha y nos ve lo importante que es el acompañamiento, la comprensión. Lo dijo usted muy claro en esta y otros padecimientos, pero particularmente este, que muchas veces ni siquiera se habla de él. Se tiene esa distancia, ¿no? Miedo a contaminarse, ¿no? A que se te pegue la enfermedad. No es contagiosa, ¿verdad? Está claro. Pero sí habrá algunas personas que digan, ¿hay alguna prueba, algo que nos ayude a edad temprana a darnos cuenta de que vamos a enfrentar esta enfermedad? Últimamente se están buscando marcadores biológicos. Así como cuando hay una infección por bacterias, se hacen pruebas de laboratorio. Se están encontrando, se están buscando en la actualidad. Y también hay estudios de neuroimagen muy interesantes que muestran el funcionamiento alterado del cerebro, que muestran los cambios morfológicos del cerebro. Solo pues que no están al alcance de toda la población, son estudios caros que solo en algunas instituciones de prestigio se tienen, ¿no? Doctor, le quiero agradecer mucho esta charla en primera persona y seguiremos, si usted nos lo permite, presentando estos temas que esperemos sean de mucha ayuda para toda la gente que nos ve aquí en Jalisco TV. Un placer, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes. Esto fue En Primera Persona. Nos reencontramos la próxima semana.